Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a su espacio Palabra de Dios, palabra que transforma. Este día es una bendición, como siempre lo hemos dicho, estar con cada uno de ustedes y traer la reflexión de la semana a través de estos espacios, de estas enseñanzas que hemos venido aprendiendo todo este tiempo atrás. Un saludo siempre a la distancia a nuestros hermanos que nos escuchan y están siempre pendientes. Nos han pedido que saludemos a nuestros hermanos de San Juan Opico, fieles oyentes, fieles personas y hermanos que siempre están con nosotros en este recorrido de este aprendizaje. Un saludo a todos nuestros hermanos que siempre se van uniendo en el transcurso de la transmisión y que luego están escuchándonos y viéndonos y al mismo tiempo compartiendo algunas interrogantes que bien son para nosotros de mucha importancia. Hoy, este día, queremos tratar el tema sobre la doctrina de la iglesia. Hemos venido hablando de las diferentes doctrinas que están alrededor de lo que nosotros hablamos como congregación. La semana anterior estuvimos hablando de la doctrina de los ángeles y estuvimos tratando de apegarnos a lo que la escritura, la historia nos habla de estos personajes que son ángeles y al mismo tiempo de los espíritus inmundos. Hoy este día queremos hablar de un tema muy importante y es la doctrina de la iglesia como tal. Es decir, ¿en qué consiste la iglesia? ¿Qué es la iglesia para nosotros? Hoy en la actualidad hablar de iglesia es hablar de un concepto muy amplio como tal. Has generado algunas expectativas de confusión y algunas veces hemos confundido que el templo, ese espacio, esa estructura de 4 paredes o esa infraestructura, mejor dicho, esa infraestructura de 4 paredes, esa casa, lo que nosotros conocemos como templo, se le ha llamado iglesia. Pero realmente la primera pregunta que traeríamos a colación sería: ¿a qué se le llamó iglesia en el Antiguo Testamento? ¿Qué era iglesia en el Antiguo Testamento? Bueno, en el Antiguo Testamento no vamos a encontrar la expresión iglesia como tal. Entonces surge la segunda pregunta y es: ¿a qué le vamos a llamar iglesia o qué se va a conocer iglesia en tiempos de Jesús? Bueno, en tiempos de Jesús el concepto de iglesia ya era utilizado. En otras palabras, el concepto de iglesia no es utilizado por primera vez por los cristianos, sino que el concepto de iglesia es un término muy político y social. La palabra surge de eclesía. Eclesía era una reunión o una asamblea. Vea bien usted, estamos hablando de un espacio no estrictamente infraestructura, sino que estamos hablando al conglomerado de personas que se van a reunir alrededor de un objetivo. Este objetivo es el que les va a permitir a ellos estarse reuniendo de manera periódica. Pero para los griegos, ¿qué era la eclesía? Para los griegos la eclesía va a ser esta reunión que se va a realizar y que va a tener un objetivo primordial, y es sobre todo la característica a la cual quiero traer a fondo y espero darnos a entender, es que realmente la eclesía tenía una importancia muy grande dentro de la sociedad griega, y es que todos los que se reunían en una eclesía, en esta asamblea, es decir, en este espacio, tenían los mismos derechos. Eso es muy importante diluir y es muy importante irnos al trasfondo de lo que va a ser el surgimiento de la iglesia. Algunos históricamente, a través de las escrituras y a través de la Biblia, nos han de decir que la iglesia nace en el día del Pentecostés. Pero realmente, quizá como tal,
La iglesia, mis amados hermanos y amigos, va más allá del Pentecostés. Primero hay que ver qué caracterizaba a una eclesía. Una eclesía caracterizaba era el objetivo común por el cual se reunían. Había un objetivo común por el cual se reunían. Segundo elemento es que no había jerarquías, no había jerarquías de liderazgos. Eso es muy importante. No había jerarquía de liderazgos. El otro elemento es que todos tenían los derechos por igual. Claro está que las eclesías griegas se caracterizaban porque eran reuniones solamente de hombres. Es decir, el origen de la eclesía, el origen de la iglesia, desde la etimología y desde el contexto griego, eran reuniones en las cuales tenían un objetivo común y solo se reunían hombres. Luego vamos a encontrarnos posteriormente que será Jesús el que ocupará, será Jesús el que le llamará la atención en la forma en que estas eclesías se organizan. Será Jesús el que le llamará la atención de cómo estas eclesías son representativas en medio de la sociedad griega y en este caso grecorromana y posteriormente judía. Es decir, a Jesús le llamó la atención no tanto que eran reuniones de hombres, no vamos a equivocarnos en ese sentido, sino que a Jesús le llama la atención es la organización sobre la cual está sustentada esta eclesía. En otras palabras, estamos diciendo que cuando Jesús mira las eclesías, estas asambleas, él nota que hay un objetivo común por cual se reúne. El otro es el estatus que se va a manejar, todos por igual, todos poseen los mismos derechos. Si nosotros tomamos esos datos de la eclesía, desde la etimología griega y desde el contexto griego, entonces ahora veamos cómo podemos hacer esta conexión con el concepto de eclesía ya en lo que va a ser las primeras comunidades cristianas, es decir, en los orígenes del cristianismo. Hemos de recordar, mis amados hermanos, que los primeros cristianos y las primeras comunidades cristianas, como lo va a ser la comunidad matiana, la comunidad marcana, lucana, juanina, la comunidad petrina, la comunidad de Santiago en Jerusalén, estas comunidades, la comunidad samaritana, que va a estar apegada un poco a la comunidad juanina, estas comunidades no se reúnen en templos. Tomemos en cuenta que los templos han de surgir posteriormente del año 300. No hay templos. Entonces, ¿cuáles son las infraestructuras de las cuales se van a auxiliar estas primeras comunidades cristianas? Aquí entra el elemento muy especial del cual me encanta cuando nosotros abordamos e investigamos cuál es el origen de la iglesia como tal. Y el origen de la eclesía en los orígenes del cristianismo va a venir dado porque las primeras reuniones se van a hacer en hogares, se van a hacer en casas. Todas las primeras reuniones se van a realizar en casas. En otras palabras, usted no tiene que ir a un trasfondo muy profundo, simplemente lea Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos de los Apóstoles, y usted va a encontrar un elemento muy poderoso ahí, muy sustantivo ahí, y es que todas las reuniones se están realizando en hogares, se están realizando en casas. Es lo que nosotros hoy conoceríamos de manera moderna células de hogar, pero hay que también entender que en estas casas hay una característica que está muy fuerte y que nos cuesta asimilarlo. Lógico, nos cuesta asimilarlo desde el contexto de la herencia que tenemos nosotros hoy
a partir de las diferentes organizaciones. ¿A qué me refiero? ¿En dónde se reunían las primeras comunidades? En casas hogar, es decir, estas casas que pertenecían a algunas familias. No eran cualquier casa. Posteriormente algunas de estas casas van a ser muy representativas. Estas casas están también de manera paralela a la sinagoga, porque los judíos se reúnen en casas que reciben el nombre de sinagoga. La sinagoga era caracterizada porque era la casa de un anciano con una credibilidad muy grande, es decir, eran hombres judíos que tenían un testimonio muy especial. Ancianos con mucha sabiduría y con mucha trayectoria dentro de la Torá, dentro de la ley, y que eran escogidos dentro de las comunidades, dentro de los pueblos, dentro de las comarcas, y eran escogidos para que se reunieran los judíos en esos lugares, porque estos lugares eran la sustitución del templo. Estos eran manejados generalmente por fariseos, porque los fariseos habían rechazado la reunión de los templos. Pero ahora aparecen unos seguidores de Jesús, y estos seguidores de Jesús son los que ahora también no comparten ni el templo, ni comparten tampoco la sinagoga como tal. Algunos como Pablo, como Pedro, sí van a participar de las liturgias de la sinagoga, pero la comunidad, el conglomerado mayor, no va a ser copartícipe de la sinagoga. Entonces hay que buscar hogares, hay que buscar casas, hay que buscar hogares, hay que buscar casas en las cuales hay que reunirse. Pero aquí viene a lo que quiero llegar ya ratos, y es que ¿quiénes administraban estas casas? Desde el sentido etimológico, casa viene por el sentido de administración de mujer. Es decir, que la palabra casa está representada por la raíz griega de una administración hecha por mujer. En otras palabras, las casas eran administradas por las mujeres. Estas casas, en donde se comienzan a reunir las primeras comunidades cristianas, van a ser administradas por mujeres. La carta a los romanos nos tiene vasta información de estos primeros hogares. Entonces usted dirá, ¿y en dónde están los líderes masculinos? ¿Dónde están los apóstoles? Hemos de entender que los apóstoles se convierten en líderes itinerantes. Cuando yo me refiero al concepto de itinerante, estoy hablando de líderes que van a andar de un lugar a otro. Estos líderes no van a tener una posesión específica. Se van a estar moviendo de Jerusalén a Samaria, de Samaria a Antioquía, de Antioquía a otros sectores aledaños de Galilea o algunos sectores como de Egipto. Entonces, todos ellos van a ser personajes, líderes, apóstoles. Los apóstoles no estuvieron radicados en un lugar. Los apóstoles estuvieron moviéndose de un lugar a otro, llevando el pregón del evangelio, porque eso había sido el objetivo. Ellos no abrieron una casa como hoy nos podríamos dar nosotros el sentido o el lujo de abrir una casa y declararla templo y comenzar a predicar y comenzar a generar adeptos, seguidores y comenzar a formar lo que es una comunidad de fe. No. En los orígenes del cristianismo, estas casas solo eran espacios de reunión. Y en estos espacios de reunión, además que habían derechos por igual y eran administrados por mujeres, tenía otra peculiaridad, y es que eran recibidos cualquier clase de persona que pudiese llegar. En algún momento habían esclavos que estaban en esas reuniones, habían mujeres en esas reuniones, habían niños en esas reuniones, habían libres, habían plebeyos, habían patricios, es decir, gente de la sociedad económica sobresaliente, de la élite económica romana. Entonces queremos decir que la eclesía va a ser ese espacio en donde se van a reunir los primeros cristianos y le van a llamar ellos iglesia a esa reunión, y ellos son los que conformarán la eclesía.
Pero las características que va a identificar a estas primeras eclesías o a estas primeras iglesias es específicamente, número 1, administradas por mujeres. Número 2, derechos por igual. Y número 3, una asistencia abierta. En otras palabras, no había ninguna diferencia. Y esto es lo que va a decir Romanos, que cualquiera va a poder tener un don espiritual. Y cuando me refiero a cualquiera es cualquier persona que asista y sea parte del seguimiento de Jesús y sea comprometido con el movimiento de Jesús. Entonces, en otras palabras, estamos diciendo que esas tres características van a estar bien impregnadas en los orígenes del cristianismo y en los elementos de lo que va a ser la iglesia o eclesía desde el principio. Enumerémoslo. Número 1, administrado por mujeres. Número 2, por iguales derechos. Y número 3, una reunión abierta. En este sentido, el mismo libro de Hechos y los mismos evangelios son testigos que no hay una jerarquía todavía como tal. Es decir, no se está hablando de una jerarquía como tal. La eclesía no va a tener una jerarquía como tal. Y cuando me hablo de jerarquía es que no va a haber un anciano, un pastor, un obispo, un diácono, un servidor, un ayuda del servidor, un ayuda del servidor, o de ayuda del diácono. No. Lo que va a haber es personas que se reúnen bajo un solo objetivo, y el objetivo es escuchar palabra de Dios, adorar a Dios y en este caso darle seguimiento a las palabras y al movimiento de Jesús, es decir, al movimiento del reino de Dios. Si este movimiento cobra fuerza es porque la gente se está reuniendo, y en estas casas tampoco se están reuniendo 100, 200, 300 ni 400 personas. Las casas eran pequeñas. A lo máximo que se están reuniendo en estas casas son de 10 a 15 personas. Entonces, estas pequeñas reuniones y estas pequeñas comunidades van a estar siendo administradas por los apóstoles. Y serán los apóstoles de manera itinerante, es decir, que van a andar de un lugar a otro, administrando la lectura de la palabra, porque no a muchos podían leer. Ellos administraban la lectura de la palabra, administraban la oración, administraban lo que era la imposición de manos, la oración por los enfermos y otros elementos que se van a ir acompañando. Pero en ningún momento hay una jerarquía de mando, sino que los apóstoles entienden que hay una responsabilidad detrás de ellos, pero ellos no están en este momento queriendo organizarse para decir, vos sos mi ayudante y vos sos mi ayuda y vos sos mi súbdito. En ningún momento los ministerios están formados hasta este instante. Es decir, todavía no se ha institucionalizado el poder, ni se ha jerarquizado el sentido del dominio del liderazgo. Qué importante es notar, hermanos, que la iglesia nace con iguales derechos. Entonces, en todo este sentido, surge una tercera pregunta que yo quiero añadir ahora. ¿Serán nuestras iglesias actuales las eclesías de los orígenes del cristianismo? Es decir, ¿cumplen las características de nuestras iglesias actuales a las eclesías del origen del cristianismo? ¿Cumplen nuestras reuniones o nuestras iglesias o nuestras comunidades como tal, cumplen esas características? Bueno, de primera mano vamos a decir que no cumplen esas características. ¿Y por qué no cumplen esas características? Porque nuestras comunidades hoy en la actualidad no están siendo administradas por mujeres. Y entonces alguien dirá, no, porque en ningún momento se dejó a mujeres al frente. La pregunta es, ¿quién dice que no se dejó mujeres al frente? Eso tendríamos que verlo desde el texto y darnos cuenta que Romano nos está hablando de mujeres que estuvieron al frente de muchas comunidades. Segundo aspecto es que no estemos viendo a la mujer que era la que estaba por encima del hombre en el mandato. Estoy hablando administración de la reunión. Es una cosa muy diferente. Administrar una reunión a administrar el conglomerado de iglesia. Es una cosa muy diferente. A lo que me estoy refiriendo es que estas mujeres se encargaban, número uno, de recibir a las personas. Número dos, estas mujeres se encargaban de hacer sentir cómodos, de hacer sentir bien a aquellos que asistían. Estas mujeres se encargaban también de velar
porque aquellos que llegaban a la predicación también tuvieran lo necesario. Entonces, estas mujeres estaban pendientes de todos los elementos de la eclesía. Ahora, en nuestra actualidad, nuestras iglesias lastimosamente no cumplen el rol original de la eclesía. Y al no cumplir el rol original de la eclesía, bueno, hemos de entender lo que luego vendrá una segunda generación, los apóstoles mueren y así surge una segunda generación de cristianos. Al surgir una segunda generación de cristianos, lo que es el conglomerado de comunidades ha de crecer. En otras palabras, estaríamos diciendo que la iglesia ahora crece. Y entonces ahora sí se necesita organizarse. Lastimosamente aquí, cuando se institucionaliza el liderazgo y cuando se jerarquiza el liderazgo, es cuando se pierden algunos elementos, como lo va a decir Hechos, que todas las cosas estaban en común y estaban al pie de los apóstoles. Ahora los apóstoles han muerto, y si los apóstoles han muerto, hay una segunda generación. Esta segunda generación sí va a tener la necesidad de poner un líder. Y es aquí donde comienzan a surgir los ancianos. El anciano es sinónimo de obispo. Y por eso nos van a decir las cartas de la segunda generación que el que desea obispado, buena cosa desea. Pero vea bien las características del obispo. Que gobierne bien su casa. Me detengo ahí. ¿Por qué comienza con esa característica? Que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos bajo sujeción. ¿A quién se está refiriendo? Es al obispo. ¿Y quién es el obispo? El obispo es el que se va a encargar de administrar y velar el bienestar de todas estas comunidades pequeñas que están reunidas en diferentes casas. Es decir, como que dijéramos, hay 5 colonias, hay 5 estados, hay 5 espacios, y este obispo va a estar a cargo de esas 5 reuniones. Pero la característica principal de este obispo es que tenga que en orden su casa. En otras palabras, si nosotros le damos vuelta a la moneda bajo este concepto, estaríamos diciendo que las primeras mujeres que administraron, oiga, las primeras mujeres que administraron a la eclesía en su originalidad, es decir, a la iglesia en su principio, en los orígenes del cristianismo, tenían bajo sujeción a sus hijos. Es decir, que estas mujeres eran ejemplo. Es decir, que estas mujeres tenían un liderazgo, además de un liderazgo, tenían dominio sobre sus hijos y tenían dominio sobre su casa. La primera pregunta que va a surgir, ¿y a dónde están los maridos? Bueno, hemos de entender lo siguiente, y es que en el sentido del concepto de lo que nosotros vamos a hablar de todo el contexto greco-romano y judío, después de Jesús, los primeros 100 años de Jesucristo y los 300 años antes de Jesucristo, quiero decirles de que de cada 10 hombres, 7 estaban en guerra. De cada 10 hombres, 7 estaban en guerra. Es decir, de que de cada 10 esposos, 7 estaban fuera de la casa. Y por eso vamos a encontrar la figura de muchas mujeres viudas, porque estos eran soldados que estaban bajo guerra. Recuerden que el Imperio Romano avanzó, creció bajo el dominio del imperialismo a través de la guerra. Entonces necesitaban hombres para la guerra. Entonces muchos de estos maridos, muchos de estos hombres no estaban en los hogares, no estaban en las casas, porque algunos estaban en los sectores de guerra, otros ya habían muerto. En otras palabras, muchas de estas mujeres que comenzaron a estar al frente de la eclesía o de la iglesia eran mujeres viudas o eran mujeres que tenían a sus esposos en la guerra. En ningún momento la mujer está subvirtiendo el orden o el dominio como tal. No, tendríamos que darle seguimiento hasta la carta de Timoteo para darnos cuenta cuál es la disyuntiva de liderazgo entre mujeres y hombres, ya hablando de pastores, ancianos, profetas, maestros, entre otros. Quiere decir, mis amados hermanos, que la iglesia nace con un solo objetivo, y el objetivo es que nosotros tengamos un fin común para reunirnos. Ahora, ¿qué nos invita a nosotros a reunirnos en los diferentes días que nos reunimos? Bueno, lo primero que nos invita es, hay que tener un fin común. ¿Y cuál es el fin común? El fin común es adorar a Dios. Si nosotros tenemos ese fin común, entonces ahora pasemos a la segunda parte. Y la segunda parte, después de este fin común, es ¿para qué nosotros vamos a adorar a Dios?
¿Se merece adoración Dios? Bueno, ese tema no lo voy a tratar porque usted está consciente que así es. Pero también debemos de darnos cuenta que hay una situación que lastimosamente en nuestras iglesias, en la actualidad, no se está viviendo. Y es que ahora tanto tienes, tanto vales. Y esta jerarquía de poder y esta jerarquía de liderazgo ha hecho muchas veces que las iglesias se vivan a través de club. Es decir, hay club dentro de las congregaciones, el club de los estudiosos, el club de los pobres, el club de los que tienen carro, el club de los que estudian, el club de lo otro, el club de los cantores, el club de los misioneros, el club de los oradores. Y cada quien vela por su propio bien. ¡Qué lástima! Cuando un líder no puede muchas veces ponerse de acuerdo y poder tener ese dominio sobre lo que van a hacer sus congregaciones. Es decir, la primera invitación para un líder ahora, a través de lo que vamos a llamar iglesia, es que sepa administrar. Si un líder no sabe administrar su eclesía, es decir, su asamblea, lo que hoy llamamos iglesia nosotros, entonces dista de ser un buen líder y dista de ser una persona que realmente muchas personas no están bajo el sentido espiritual. Muchos velan por su liderazgo solo por mantener un puesto. Y es aquí donde yo he combatido muchas veces y siempre he sido aférrimo y he combatido los caciquismos. El que yo sea el líder, el que yo sea el pastor, el que yo sea el anciano, no me está diciendo ni me está facultando que mi hijo continuará en mi puesto. Los dones son repartidos y el llamado es repartido. Entonces hay diferentes llamados, hay diferentes dones y eso no corresponde a caciquismos como tal. Lastimosamente, algunos lo han visto de esa forma, el abuelo, el padre, el hijo, y hay que continuar lo que es la monarquía eclesiástica. Ahora, bienvenido sea si alguien ha tenido el llamado, bienvenido sea si alguien sigue el llamado de liderazgo pastoral o de anciano dentro de una iglesia. ¿Quién no va a desear que nuestros hijos o que nuestros padres o que sus hijos continúen la obra de Dios? Claro que eso es nuestro deseo. Pero dentro del liderazgo eclesiástico o eclesía o iglesia no es así, porque bíblicamente tendríamos que ver al hijo de Pedro al frente de la iglesia, al hijo de Pablo al frente de la iglesia, al hijo de Santiago al frente de la iglesia, y ninguno de los hijos de ellos estuvieron al frente de la iglesia porque ellos no lo vieron desde el sentido del caciquismo, sino que ellos prepararon hombres y mujeres espirituales, hombres llenos del Espíritu Santo, mujeres y hombres que pudieran continuar el pregón del evangelio y el pregón del reino de Dios. Y bienvenido sea esa visión, porque la iglesia no se detuvo. Ahora, entonces tenemos nosotros que también tener el contexto ahora desde el sentido actual. ¿Qué es iglesia ahora? Bueno, iglesia somos nosotros. Y si iglesia somos nosotros, estamos llamados también a mantener los orígenes de lo que es la iglesia. La iglesia tiene una cabeza. Y su mayor líder en este caso es Cristo. La iglesia es de Cristo. Es por eso que yo no puedo decir, esta iglesia me cuesta a mí. Por mucho esfuerzo que hayamos hecho, por mucho empeño que le pongamos y por mucho que hayamos hecho nosotros por nuestras congregaciones, no podemos decir, esta iglesia me cuesta. La iglesia es de Cristo. Es decir, esa comunidad, es decir, esa asamblea es de Cristo, le pertenece a Jesús. Él es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia metafóricamente está representada por un cuerpo. Es decir, que la iglesia ahora está representada, metafóricamente por un cuerpo. Y el cuerpo, ¿qué es lo que tiene? El cuerpo tiene diferentes miembros. Pero los miembros tienen diferentes funciones. Entonces, no todos somos mano, no todos somos ojo, no todos somos pie, no todos somos orejas, no todos somos boca, sino que cada uno de los miembros está repartido en el cuerpo para que represente una función. Si nosotros, mis amados hermanos, primero, desde el liderazgo, sabemos no jerarquizar para tener dominio sobre alguien, porque yo soy el que mando, yo soy el líder supremo, merezco respeto. Claro, todos nos merecemos respeto.
Claro, en ningún momento estoy hablando de anarquía, estoy hablando de respeto. Claro que nos merecemos respeto, claro que debe de haber respeto para nuestros líderes, respeto para nuestros pastores, respeto para nuestros ancianos, hombres y mujeres de Dios que han sido llamados para estar al frente de nuestras congregaciones. Eso no se discute, pero también no nos equivoquemos. Y Pedro, hermano, a mí me encanta lo que Pedro hace cuando él aconseja. Y él pide que los pastores, los líderes, no vayan a dañar a la congregación, sino que la traten con amor, que la administren con amor, no teniendo poderío o señorío sobre lo que va a ser la iglesia. Mire cómo se ha perdido el concepto natural original de lo que va a ser eclesía. Entonces, cuando se tiene ese poderío o ese señorío sobre los que están, valga la palabra, bajo el mando o bajo la administración nuestra, entonces se pierde el sentido espiritual de lo que es la eclesía. Entonces la doctrina de la iglesia lo primero que nos va a dar y lo primero que debemos de entender es: iglesia, uno, somos todo. Nosotros somos los que conformamos la iglesia. No existirá iglesia si nosotros no pertenecemos a ella. Un cuerpo no puede estar dividido, entonces el cuerpo debe de estar unido. Cuando los miembros poseen una función en común, una visión en común, como alguien lo estaba compartiendo, líderes que tienen visión, líderes que comparten la visión hacia adelante. Cuando hay líderes de esa manera, entonces hay ovejas y hay siervos y hay servidores que estarán a la disposición de ayudar. Quiero ir finalizando en este sentido. Si nosotros volviéramos al sentido original de lo que sería eclesía, sería un buen ensayo. Sería un buen ensayo. Y me pregunto yo, ¿tal vez funcionarían mejor nuestras congregaciones? No le podría decir. ¿Y cuál sería el ensayo? Bueno, que la administración sea acompañada por algunas hermanas. Eso puede levantar polvo, eso puede levantar en alguna situación. Mayormente los líderes masculinos me van a decir: oh, hermano, ¿cómo va a ser eso? Pero la pregunta es, mi amado hermano, ¿usted es líder solo? Si usted es casado, mi pregunta es: ¿qué hace su esposa detrás de usted, delante de usted, a la par de usted? ¿Acaso su esposa no puede ser parte del ministerio juntamente con usted? No puede existir un liderazgo divorciado de su esposa. Es decir, no puede existir un liderazgo masculino fuera de sus esposas o compañeras de vida. Mis amadas hermanas y esposas que me están escuchando, ustedes tampoco pueden hacerse a un lado. Ustedes no solamente son administradoras de cocina, no son simplemente servidoras de un cotidiano. Hay mujeres oradoras, hay mujeres consejeras, hay mujeres pregoneras del evangelio. Y hay mujeres que también pueden acompañar a sus esposos dentro del ministerio. Son llamadas a servir a la par de sus esposos. Entonces, mis queridos esposos, incluyan a sus esposas en los ministerios. Incluyan a su esposa en el ministerio. Que las cargas que usted lleva sean parte también de su matrimonio. Y se va a dar cuenta cómo le va a ir. Se lo digo por testimonio personal. Se lo digo por vivencia personal. Lo que yo estoy hablando no lo estoy diciendo de manera teórica. Tras de mi ministerio, hermanos, y algunos casi siempre vemos al hombre, vemos al predicador, vemos al evangelista, vemos al maestro, vemos al profeta, siempre vemos la imagen, pero detrás de esa imagen hay que glorificar a Dios, que están también nuestras esposas. Yo no puedo negar que mi esposa está detrás de mi ministerio, y no solo detrás, está a la par de mi ministerio. Si las esposas no identifican ese rol, entonces estamos en peligro. Primero, porque terminaremos cansados. Segundo, porque terminaremos frustrados. Y tercero, porque no cumplimos los requisitos y el perfil de lo que la palabra de Dios me dice, que el que desea obispado, buena cosa desea, pero debe de tener su hogar bajo un orden establecido. Mire qué hermoso. Las eclesías en el origen del cristianismo representaron esas reuniones con un solo fin, bajo los mismos derechos y muy abiertas.
Que nuestras reuniones y nuestras iglesias, nosotros hoy como iglesia, también sea un espacio abierto. ¿Abierto a qué? Abierto a todo aquel que quiera llegar. Dejemos los estatus sociales fuera de nuestros templos. Dejemos los títulos fuera de nuestros templos. Dejemos nuestros estatus económicos fuera de los templos. Dejemos todas aquellas jerarquías que solamente han venido a distanciarnos, que solo han venido a darnos soberbia, ínfulas de grandeza. Dejémoslas fuera de nuestro templo y cuando nos reunamos, pongámonos al mismo nivel. Recuerde algo, todos costamos la sangre de Cristo. Nadie cuesta más que otro. Entonces, la doctrina de la iglesia, esta enseñanza de la iglesia nos permite ahora pasar a un segundo plano. Y es, ¿qué hace la iglesia? ¿Cuál es su función? Si primero debe de saberse reunir. Ahora, si ya estamos reunidos, si ya somos un cuerpo, ¿cuál es la función primordial de la iglesia? Eso lo vamos a ver la próxima semana. Les agradecemos a todos por siempre estar con nosotros, acompañarnos y ser parte de esta bendición. Mis amados hermanos, un fuerte abrazo desde El Salvador. Un saludo a la distancia a todos los que nos escuchan. Bendiciones. Muy buenas noches. Palabra de Dios, palabra que transforma, ha estado con ustedes. Y recuerden que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme al propósito que han sido llamados. Tú tienes un llamado y debes de disfrutar el llamado de Jesús para tu vida. Sos parte de una iglesia. Disfruta, comparte, bajo los mismos derechos, bajo la presencia del Espíritu de Dios y sé parte de esa apertura para que muchos sean también elementos de una iglesia viva y eficaz. Familia Pavón Romero te ha saludado. Muy buenas noches. Que el Señor me los bendiga a todos. Que descansen, mis amados hermanos.